Una evidencia de que el hombre no fue a la luna: las sombras en las fotografías. La NASA dice que el sol era la única fuente de iluminación y se puede comprobar fácilmente que hay dos reflectores. En el caso de que la única fuente de luz fuera el sol, se verían sombras paralelas. Y no es así. Todo fue grabado en un estudio. Pero la explicación es sencilla. Veamos los hechos. Paradójicamente, que las sombras en la luna no sean paralelas demuestran que el hombre fue a la luna y que el sol fue la única fuente de luz. Las sombras no son paralelas por dos motivos. El primer motivo son irregularidades del terreno, ya que cuando el terreno está inclinado ocasiona que las sombras no sean paralelas. Para entenderlo, observamos que la sombra del clavo que está en la parte curva del plato no es paralela a la de los otros dos clavos. La irregularidad en el terreno también ocasiona sombras de diferente tamaño. Por más leve que sea la irregularidad del suelo, no es una sola luz en un cuarto oscuro. Aquí lo vemos a pleno sol. También sucede en terreno plano, sombras de diferente tamaño, debido a que uno de ellos se inclina hacia la fuente de luz y el otro en dirección contraria, acortando y alargando sus respectivas sombras. Es falso que dos sombras que incluso tuvieran el mismo tamaño real tengan que verse iguales en cualquier fotografía. Como ejemplo, la siguiente cinta métrica. Dos sombras pueden ser del mismo tamaño en la fotografía, pero si movemos un poco el ángulo, parece que no son las mismas. Y si la cinta métrica la ponemos en una superficie de inclinación distinta, produce sombras de distinto tamaño. Por último, hay que tener en cuenta, aunque es algo obvio, que si dos objetos no están colocados en posiciones paralelas, sus sombras no tienen por qué ser paralelas. Las sombras son paralelas solamente cuando los objetos se encuentran sobre una superficie plana o con una misma inclinación y tienen una sola fuente de luz. El segundo motivo por el cual las sombras no son paralelas es por cuestiones de perspectiva. Esa fotografía clásica de los teóricos de conspiración no tiene nada de extraño. Es el ángulo de la fotografía. Aquí vemos la figura de dos astronautas vistos desde arriba. Las líneas paralelas. Cambia solamente el ángulo y la altura, cambia el sentido de la sombra. Vistos por la parte trasera nos aclaran el misterio. La perspectiva o el ángulo de la fotografía causa que las sombras no sean paralelas. A ese efecto se le llama punto de fuga. Dos líneas en paralelo se cruzan y donde se crucen encontrarás el punto de fuga. Si caminamos por la vía del tren es fácil capturarlo, solamente hay que ver al frente y encontraremos el punto de fuga. No importa cuántas líneas de tren se encuentren paralelas, tienen su punto de fuga. Y lo tenemos en la vida diaria, en un túnel, en la calle, lugares cerrados. Si alzamos nuestra vista en medio de la naturaleza, es claro el efecto cuando empieza a caer el sol. La perspectiva es muy importante y eso lo saben los pintores y hasta un niño. Al comprender el punto de fuga de dos líneas paralelas, se puede entender el punto de fuga del sol y la dirección de las sombras. Aquí otro ejemplo de las dos fugas. En las fotografías de la luna hay que tomar en cuenta el punto de fuga del sol y no de la iluminación artificial. Y las sombras, se entienden, provienen de la única fuente de luz en la luna. Las sombras no huyen en diferentes direcciones, vienen de un mismo punto, el sol. Se hizo el experimento, misma dirección de sombras. Lo mismo sucede en nuestra ciudad y en medio del campo, y las fotografías de la luna empiezan a cuadrar.
Lo que sucede en la luna sucede en nuestro planeta, en varias formas. El que las sombras no sean paralelas es algo natural en la fotografía. Todo tiene sentido, depende de la perspectiva. Es cierto que vemos líneas paralelas, mas desde otro ángulo vemos que esas líneas paralelas en realidad son líneas de fuga. Por otro lado, no puede haber dos fuentes de luz en la luna por puro sentido común. Tendríamos dos sombras. No puede ser de otra manera. Más de dos luces, más de dos sombras. Y lo podemos ver constantemente en cualquier deporte. Múltiples luces, múltiples sombras. Eso es en todas partes. De manera más fácil, con una luz y con varias luces. Las sombras son claras. No hay que dejarnos engañar. Así de fácil.